Estamos tan emocionadas acá en nuestro Comunicarte porque estrenamos panel de cómic. Bienvenido, Gonzalo Martínez. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado por este panel que vamos a hacer semana por medio, ¿no? Semana por medio, pero es los martes a las 11 es la hora de los Gonzalos. Ya. Porque cuando no estás tú, tenemos al Gonzalo Cuadra hablando de ópera. Ah, excelente. Entonces excelente. Mira qué lindo cruce ópera y cómic. Qué bonito esta cosa de la relevación de la cultura que estáis haciendo. Felicitaciones. Mira, te llegó una fan. Llegó la Lepín que dijo voy a llegar temprano para ver al Gonzalo Martínez. La Ale viene después a hablar de cine. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de hablar algo que me emociona. Yo voy a hacer una aclaración antes, un disclaimer que le llaman los gringos. Es que yo no vengo en calidad de experto ni de académico, yo vengo en calidad de autor. De autor, igual tengo un carrete, pero los autores, los académicos están obligados a ser ecuánime, a estar arriba y tampoco tanto, bueno, pero están obligados a conocer de todo porque es su trabajo. Yo estoy en el barro trabajando, creando, sobreviviendo, por lo tanto de lo que vamos a hablar acá son de las cosas que me interesan a mí. Entonces eso tiene que quedar súper claro. Además hay cosas que pueden ser muy buenas y yo admito que son buenas y las valoro en su calidad, pero que no me interesan. Sí, entonces, ahora, yo te invité a hacer esto también porque yo te he entrevistado muchas veces en tu calidad de autor, y hemos conversado dentro y fuera de estudio, y a mí siempre me ha impresionado. Una cosa es el apasionamiento, y aquí todos los panelistas son esa es la condición para ser panelista de Comunicarte, que uno sea apasionado por el área. Y la otra es que, claro, tú has hecho cosas muy reconocidas como Mochadic, Alex Nemo, eso en Chile, ¿no? Afuera también has hecho cosas súper interesantes, pero ese apasionamiento también te ayuda a conocer referentes, tener la formación, porque te lo pregunto así antes de llegar a la pregunta inicial de hoy, que es ¿qué es el cómic? ¿Cómo se forma un dibujante de cómic? De muchas maneras. Básicamente los dibujantes de historietas en general son autodidactas. Yo tuve formación de dibujo, yo estudié arquitectura y ejercí como arquitecto por 17 años. Yo tuve formación de dibujo y cosas así en la carrera de arquitectura, pero saber dibujar no significa hacer cómic, digamos, es parte del amor por un lenguaje que te agarra en mi casa cuando era niño y que no te suelta, y que me obligó a cambiar de carrera a los 40 años. Qué maravilla, igual. La decisión más irresponsable que he tomado en mi vida. Afortunadamente me resultó, pero si no hubiera resultado hubiera sido un desastre. Entonces no existe. En Estados Unidos hay escuelas de cómic, pero una escuela de cómic tampoco garantiza nada. Acá también hay una escuela. Pero, a ver, pasar por una escuela de cómic no garantiza que si tú pasas por una escuela de arquitectura, por una escuela de contabilidad, por una escuela de ingeniería, terminas siendo arquitecto y hay un 80% de probabilidades que sí. Pero si pasas por una escuela, pasa con cualquier arte, si pasa por la escuela del arte, no significa que vaya a terminar siendo un artista a tiempo completo de eso. Entonces, o sea, de hecho, lo que finalmente te vuelve artista es la producción. La producción, el trabajo, la pasión, la suerte tiene mucho que ver en esto, lamentablemente. Entonces, y el trabajo duro. Sí, por supuesto, pero también. Dándole. Absolutamente. No, sin duda. Pero de repente hay gente que trabaja muy duro y es bueno y malvive. No, es terrible, no hablemos de esa parte. Pero vamos a hablar de qué fue lo que a ti partamos por ahí. ¿Qué fue lo que a ti te sedujo del cómic? ¿Cuántas horas tenemos? Lo que pasa es que yo nací en 1961. Es súper importante esto, soy un boomer, heteronormado, toda esa cuestión, ¿cachai? Entonces, y en esa época, entre los 50, 60, principios de los 70, siempre se produjo historieta en Chile desde el principio de los tiempos. Pero en esa época la historieta era muy popular. Hay una cosa muy linda en la historieta chilena que no se ve en otras historietas latinoamericanas, que la historieta siempre estuvo vinculada a la literatura de alguna manera, a través de revistas como El Peneca o como Mampato. La literatura en general, de ficción y no ficción. Pero a mí me tocó en la época de las revistas de historieta a través de Zig-Zag, los Cochrane y otras editoriales chicas. Entonces yo
yo leí historietas y además esas revistas estaban en todas las casas. Era un medio muy popular. Pero ahí estamos hablando de Barrabases, de Mampato. Claro, y todas las revistas Zigzag. Bueno, Mampato, por supuesto, pero Mampato era una revista, un magazine cultural que tenía historietas, además tenía otro tipo de contenido maravilloso. Pero estoy hablando de revistas de western, revistas de guerra, revistas de superhéroes que las traía Novaro a Chile, pero en Chile se publicaba un montón de revistas. La mitad de los autores que yo admiraba, o sea, la mitad del material que yo leía cuando era niño es material producido en Chile. El resto era material norteamericano, británico, franco-belga, que era lo que traía Mampato. Entonces yo viví una avalancha de historietas en mi vida y un amor a primera vista. Y ¡qué envidia me da! Sí, yo siento que deberán tener envidia porque para mí fue un momento maravilloso. O sea, me marcó. Y lo divertido es que yo siempre me gustó. Cuando terminé mi carrera y me puse a trabajar como arquitecto y vi que tenía más tiempo libre, porque en la carrera uno no tiene tiempo libre, volví a hacer historieta y ahí empezó una carrera de amateur, digamos, de trabajar en las tardes haciendo historietas. Publiqué en revistas. La primera vez que publiqué fue el año 87. Pero nunca me imaginé que yo podía ser profesional. Nunca. No, ni si, después de estar, no sé, tuve 17 años como arquitecto. En esos 17 años, 16, 15, no evalué nunca la posibilidad de dedicarme a la historieta porque sentía que no era lo suficiente. No era Félix Vega, por ejemplo. Bueno, no, yo sé, pero era... amamos Félix Vega, ojo. Sí, pero claro, pero Félix Vega era evidentemente un tipo así con un talento. Un artista. Claro, entonces, pero cuando uno empieza a llegar como a los 40 años uno se empieza a morir. Le aviso. Entonces, nosotros ya estamos todas ahí, nos estamos muriendo. Entonces, pero dije, con mucho estilo. No, definitivamente como una reina, si no ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, yo ahí dije, yo la vida una sola, yo no voy a seguir, a pesar de que yo tenía un buen trabajo y me trataban bien, no era mi necesidad de escapar de algo, sino que, y decidí dedicarme a hacer esto de hacer historieta. Había aparecido internet, lo que me permitía trabajar en el extranjero sin tener que correr el riesgo, como mi amigo Félix Vega, que se fue a vivir a Francia y después en España. Entonces, ahora, había internet, pero ya no había un mundo editorial. Acá en Chile no, pero como internet, el mundo editorial se achicó en todas partes del mundo. Y se achicó de una manera rara que otro día lo conversamos, porque es muy largo de explicar. Se achicó agrandándose. Ya. Porque creció la oferta editorial por necesidades de las editoriales, pero eso significa que cada libro vende mucho menos. Por lo tanto, los autores tienen menos posibilidades, muchísimas menos posibilidades de vivir de la escritura en general, y menos de hacer historietas. Entonces, pero sí se agrandaba con internet, sí se agrandó el mercado. Claro. Por lo tanto, hubo una compensación ahí. Entonces yo podía correr riesgo tratando de buscar trabajo en Francia o en Estados Unidos. Ahora, igual tú lo decías así, pero estamos hablando de que sí, en Chile tenemos buena gente que hace cómic. Decir en Francia, en Estados Unidos, como ya, pero ahí te está ahí grandes ligas. Sí. Pero todavía no me respondiste la pregunta, Gonzalo Martínez. ¿Cuál es? ¿Qué hay en el cómic que a ti te sedujo? Sabes que no tengo idea. No, es un amor ciego, po. No puedo, yo no puedo racionalizar eso. Es una cosa, una fascinación por la página, por el dibujo, que pueden ser de muchos estilos, como el lenguaje. Yo recuerdo cuando chico, un western que leí cuando era niño, antes de saber leer, que era una página de un cowboy típico, que no creí que era un gringo de Carlos Jiménez, pero no era, porque me compré todo y no estaba. Una página de un vaquero que estaba típica la bañera en el pueblo, estaba en la bañera y tenía la silla con las pistolas colgadas, y de repente se apaga la luz, o sea, queda la bañera y todo el fondo negro, y de repente empiezan a aparecer unos globitos de texto desde afuera, y el tipo trata de tomar su pistola, porque esa sensación de que con globitos, con imágenes podéis contar una historia y podéis generar tensión. Lo estoy racionalizando ahora, pero en esa época yo no podía creer. Y hay cosas, y hay gente como Temo Lobo, del que vamos a hablar después en otro capítulo, que hacía esas cosas, pero tú no te dabas cuenta que las hacía. Entonces tú disfrutabas y te llevabas de la mano por la aventura, y después uno viejo ve las cosas de Temo Lobo y dice, ¿cómo
cómo cresta tenía esa habilidad de generar movimiento, acción, humor, drama, solamente con unos dibujos sobre un papel. Claro, el resto es como nosotros como lectores solamente tenemos el efecto. El efecto, sí. La pregunta tiene que ver con cómo se genera ese efecto. Y ahí voy entonces a la pregunta que nos movilizaba hoy día, que tiene que ver con ¿qué es el cómic? Mira, es súper difícil de explicar si estamos en la radio. El cómic es un lenguaje. Primero, vamos a definir. Nosotros hablamos de cómic, hablamos de historietas, se habla de manga. Y de novela gráfica. De novela gráfica. Esos son términos que están súper confundidos. Entonces yo voy a tratar de limpiar la mesa para que de aquí ahora en adelante hablemos con un solo lenguaje, perdona. Se puso a hablar sí, me escuchó el... Ahora, el torpedo, porque además Gonzalo Martínez muy metódicamente trajo apuntes. Sí. Primero, el cómic o historieta es un arte narrativo de tipo industrial. Esa es la primera definición. No voy a meterme en el lenguaje, sino que en la definición general. Es un arte narrativo como, yo voy a usar mucho las analogías con la literatura y con el cine, que son medios que son mucho más normales para la gente, digamos. Claro, y además que el cómic está como al medio, porque toma cosas de ambos. Sí, la gente los tiene normalizados. Es un arte narrativo como el cine, como la literatura, como el teatro, por ejemplo. Pero es de tipo industrial, o sea que está hecho para reproducirse. No se lee el original, sino que se lee su reproducción, ¿no es cierto? Como el cine, como la literatura, pero no como el teatro. El teatro no es industrial, el teatro se hace cada vez. Sí. Entonces, eso es lo primero, y es súper importante el tema industrial porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Así que claro, y además porque la diferencia, por ejemplo, de el arte plástico, claro, que excepto cuando hablamos de ¿cómo se llama esto que se imprime? ¿Cómo serigrafías? Sí. Supone que una pintura es única. Única, exactamente. Y además las serigrafías también son numeradas. Sí. No vale que sea una impresión forever. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, cómic, historieta, manga, novela gráfica. No, es que es otra cosa. Es otra cosa. Ya. Todo eso es un lenguaje. Se llama de manera distinta en países distintos debido a culturas distintas y a métodos industriales distintos. Ajá. ¿El bande cinema quiere decir algo? El bande cinema, claro, por ejemplo, historieta se le dice en Latinoamérica, en España también. ¿Ya? Historieta, que es un nombre que no es perfecto, a mí me encanta porque es mi nombre, pero es como historia pero menor, historieta. Los gringos le dicen cómic, porque originalmente las primeras historietas o cómic venían en formato de tira cómica, comic strip. Ah, de ahí viene cómic. De ahí viene cómic. Y los cómics no son cómicos, todos. Claro. O sea, es una cosa que quedó. Sí. Y se llaman cómics, pero en realidad viene de comic strip, que además... Ahora, eso que se publicaba, que es como... varias generaciones luego conocieron, porque mi generación, por ejemplo, ya no vio los kioscos llenos de historietas, pero sí en el diario. Sí, por supuesto. Venía el comic strip, ¿cierto? La tira cómica. Sí. ¿Eso también es cómic? Sí, pues. Ya. Piensa que antes, además de las tiras cómicas que eran como las que hace Carlos, que todavía se hacen la tira cómica como Liniers o Carlos Fernández Donoso, que vino para acá, Humorarte. Pueden ser de una sola, como Mafalda, una sola historia, pero cuando yo era chico eran continuadas. Flash Gordon, claro. Mandrake el Mago, Mandrake the Magician, Mandrake el Mago, se publicaban todos los días y era una historieta continuada. Ay, es como, claro, to be continued. Sí. Continuará. Bueno, entonces, bande dessinée se le dice en Francia que significa bande dessinée tira dibujada, que viene por ahí también. Ya. En Brasil se le dice cuadriños o HQ, historias en cuadriños, o sea, historias en cuadritos. Ok. En Italia se le dice fumetti, i fumetti, il fumetto, humos. Mira, por los globitos. Porque hay distintos globitos. Hay globitos cuando se piensa que son como los redonditos, como la nube, y hay globitos de cuando habla que son más... Y con una puntita. Exacto. Mira, es un lenguaje. Sí, el lenguaje, sí. Ahora, otro día vamos a hablar de eso, que es largo. Ya. Entonces, por lo tanto, pero todo eso es un solo
lenguaje. Tiene diferencias culturales, así como la literatura inglesa es distinta a la literatura japonesa, o la literatura norteamericana, o la literatura chilena. Son distintos ritmos, son distintas temáticas, inclusive, son distintas formas de hablar, pero todo es literatura. Sí. ¿No es cierto? Ahora, han habido académicos que han intentado ponerle un nombre, pero ya no resultó. Ya fue, la gente le dice cómic, le dice historieta, le dice manga. Ya, y ahora entonces vamos a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia con la novela gráfica? Ya, para allá, pues eso es el final. Pero si nos quedan 4 minutos. No, así que vamos a hacer el final. Bueno, de la historieta, el tipo de historieta tiene distintas maneras de ser publicada. ¿Ya? Los gringos tienen, yo estoy generalizando, los gringos tienen el sistema de las revistas mensuales. También hay otro sistema en Estados Unidos, pero en general Estados Unidos es conocido por sus revistas de superhéroes, que se publican en forma mensual. Son revistas de 22 páginas en donde los autores tienen que meter una historia o un capítulo de una historia en 22 páginas. Están constreñidos a eso. Y además están constreñidos industrialmente a producir esas 22 páginas en un determinado tiempo. Los franceses es lo mismo. Franceses tienen otro tipo de publicaciones, pero la publicación típica es el álbum franco-belga, que tiene 48 páginas, que es más grande, que tiene más espacio para desarrollar por página. Que es como este formato que me trajiste. Como ese formato, más grande. Es más grande que ese inclusive. Tienen más espacio, pero también están constreñidos a 48 páginas, por lo tanto tienen que saber meter la historia en 48 páginas. No más, no menos, porque en Francia los álbumes tienen el mismo precio. Ya. Entonces están obligados a que la cosa calce ahí. En Japón es otro tipo de producción. Los autores publican 16 páginas semanales en una revista. Se mueren trabajando. Trabajan como japoneses. Sí, no tienen. Y después, inclusive esas revistas no tienen ganancia. La idea es que a través de esas revistas los autores producen. Si la revista la historieta es popular, se publica en tomos. En libritos. Y son múltiples plomos. Pero ahí son chiquititos. Son chiquititos, sí. Es menos espacio, por lo tanto producen más. Por eso los japoneses tienen un estilo de dibujo distinto, porque es mucho más rápido. Y también y una narrativa. O sea, el espacio y las condiciones industriales influyen en el arte. Obvio. Para bien o para mal. Bueno. Están las tiras cómicas, ¿no es cierto?, que se publican en diario, que ya casi no se publican en diario, pero ahora tienen en internet. Sí, en Instagram está lleno, ¿cierto? Está el webtoon, que es una cosa de la que yo no tengo mucho conocimiento, pero que es otro tipo de historieta, que es una tira infinita que uno lee en el teléfono y lo va subiendo con el dedo. Que los cabros chicos los cabros chicos y los grandes también, digamos, los cabros chicos para mí. Pero es fascinante. Yo varias veces he pensado meterme a hacer algo así, pero conversando con mi hijo, no es un lenguaje que yo no manejo nada, pero está sucediendo. Y también es otro tipo de producción. La novela gráfica es lo más parecido a hacer una novela literaria. Es historieta, es hermano de todo esto que yo te digo, pero se produce de una manera, entre comillas, mucho más relajada. Tienes las páginas que necesitas, tienes el tiempo que necesitas, tienes el formato, el tamaño que quieres. Si tú te fijas, Los años de Allende de Elgueta es así grandote, mientras que la de ¿cómo se llama? Estaba pensando en la de Daniel, que es así alargada. Todo depende. Por lo tanto, el formato de la novela gráfica es cómic, pero no es un lenguaje aparte. Es una manera de hacer historieta. Claro, que tiene más espacio para la experimentación y el arte. Exactamente. Digamos. Entonces, una novela gráfica no quiere decir que por ser novela gráfica va a ser buena, ni va a ser profunda. Lo mismo que en el cine. Sí, por supuesto. O sea, el cine, no todas las películas son buenas, y en las novelas lo mismo. Una novela gráfica es una novela gráfica que se produce de una manera distinta, que es la manera, para nosotros en Chile, la manera más cómoda de hacer historieta. Sí, seguro. Y además que como hay una elevación del arte, uno diría. Pero también de las expectativas. Sí, pero además, yo no lo veo así, yo lo veo más como una comodidad. Si yo firmo un contrato con una editorial norteamericana, que me contratan por dibujar, yo tengo plazos que cumplir. Si yo firmo con Planeta una novela gráfica, yo sé que el contrato dice un plazo, pero ese plazo es flexible. Yo prefiero cumplirlo para no estar
cargando con una cuestión para siempre. Estoy pensando en la experiencia lector. Por ejemplo, cuando salen estos libros, yo tengo todos los macanudos, ponte tú. Y claro, yo sé que son las colecciones de lo que se publicó en... y eso tiene un valor, sin duda, y somos fan de Liniers, etcétera, pero cuando me enfrento a una novela gráfica, también mi disposición como lectora es distinta. Claro, por ejemplo, todo lo de macanudo en un libro no es una novela gráfica, es una recopilación, etcétera. Mientras que una novela gráfica está pensada como un todo, aunque se haya publicado por capítulo eventualmente en otro lado, como las novelas de Julio Verne. Claro. Julio Verne publicaba en capítulos y luego se publicaban como libros. Oye, si les gusta Julio Verne, y vamos a terminar con esto, porque todas las veces voy a hablar del Ex Nemo, porque es mi novela gráfica, sería novela gráfica chilena favorita, que está hecha por Pancho Ortega y por Gonzalo Martínez, nuestro panelista de cómics. No me lo puedo creer, estoy tan emocionada. Gracias, Gonzalo, por venir. Oye, súper poco tiempo, me quedé corto con Pero lo bueno es que nos vemos en 15 días. Bueno, en 15 días hablaremos de Temo Lobos. Sí, me trajo material para que estudiara, me parece fabuloso. Tengo material aquí para estudiar para la próxima vez, y yo me quedo con tus libros prestados y tú te vas con los cuentos seleccionados de Lovecraft, que es un regalito que nos manda tu editorial, además, Planeta, para nuestros panelistas, y ahora que tiene estatus de panelista se lleva su libro. Nosotros vamos a la música porque Alejandra ya está acá para hablar de películas de autitos.